Ciertamente a nosotros nos llama la atención. El día de ayer meditábamos la figura de las tinieblas que representaba Herodes, uno que no se dejaba iluminar por el Señor. Ahora contemplamos la figura de Simeón y sabemos también en el pasaje, aunque no se lea dentro de la liturgia de hoy, estaba en el templo también Ana, una profetisa, una anciana. En el fondo vemos dos figuras contrapuestas. Si ayer decíamos que aquel que no se deja iluminar por el Señor no solo vive en tinieblas, sino que eventualmente su fin es negativo, ahora vemos la recompensa de aquellos que perseveran en la voluntad del Señor, porque al final conocer a Dios, vivir en su luz, no es otra cosa sino que cumplir sus mandatos, como diría la primera carta de San Juan. Vivir en la luz es hacer lo que Dios espera de nosotros, que es que cumplamos su palabra, que vivamos el amor. Simeón y Ana son el ejemplo de estos hombres. ¿Cuál es su recompensa? Palacios, castillos, no. Contemplar a Jesús. Esa fue su recompensa. Eso fue lo que tanto anhelaban, lo que les bastó. Y recordemos también nosotros, ¿qué significa contemplar al Señor, ver al niño Jesús? Significa, diría Santo Tomás de Aquino al final de nuestra existencia, llegar a la visión beatífica en la gloria. Es decir, ya sin mediaciones, cara a cara, como Él es. Pero la contemplación no es solo un mirar, un ver, sino también implica un poseer, un obtener, un tener, entrar en la posesión de. Y esto significa también el gozo que hay en la presencia de Dios. Al fin y al cabo, cuando nosotros hablamos de que este hombre contempló al Señor Jesús, estamos hablando que gozó de Él. Y eso es realmente lo que nosotros vamos anhelando como recompensa de nuestra vida según la voluntad de Dios. Usualmente no tendemos a pensar, no, es que yo quiero que el Señor me bendiga con salud, con que no tenga problemas en la casa, con que siempre haya trabajo, siempre haya dinero. Y como no, puede ser una bendición del Señor si aquello es rectamente ordenado a la contemplación de Dios en mi vida, a gozar de Dios en mi vida. Pero no es el bienestar terreno lo que anhela el cristiano. Es ante todo el gozo de estar en la presencia de Dios. Tenga pobreza, tenga riqueza. Lo importante es que todo esté encaminado a Dios. Y no tenemos que perder eso de vista. El fin último es entrar en su gloria, no otra cosa. Por eso nosotros, ¿verdad? Cuando hay proyectos, cuando hay afanes, cuando hay planificaciones, cuando hay quizás también problemas o dificultades en medio de todas esas realidades, sea a nivel familiar, a nivel personal, a nivel pastoral, incluso en la parroquia, nosotros no desfallecemos. Siempre recordamos cómo inició la iglesia. Unos pobres pescadores en torno a Jesús. A lo sumo contaban con la barca de Pedro. Lo importante que es que el Señor está al centro. También ahora vemos un doble movimiento que se presentan en las figuras de la Santísima Virgen y San José y en la figura de Simeón y Ana. San José y la Virgen suben al templo a cumplir la ley. Simeón y Ana suben movidos por el Espíritu Santo. El Papa Francisco dirá que en los dos aspectos de estos movimientos descubrimos una realidad a la que nosotros deberíamos estar también muy atentos. En la vida cristiana, claro, hay una serie de normas y preceptos morales, ¿no? Los 10 mandamientos, el aprender a vivir según las virtudes, la vida de oración que sabemos que tenemos que vivir, la vida sacramental, ¿no? Que hasta la Iglesia establece ciertos mandamientos para asegurarse que nosotros vivamos al menos un mínimo. Y nos dirá el Papa, y es que la ley, la norma, tiene una función: dar orden a nuestra vida. No olvidarnos que dentro de todo lo que hacemos, en eso ordinario del día a día, es que se va manifestando también la voz de Dios. Así como María y José subieron escuchando la voz de Dios que hablaba a través de su ley.
pero eso no significa que vamos a estar cerrados a la nueva dinámica del Espíritu. Por ejemplo, Simeón y Ana, movidos por el Espíritu, no estaba prescrito por la ley que ellos tenían que subir ahí. Eran de esa gente que muy devotamente asistía al templo, ayudaban en lo que podían, se sentían movidos por el Espíritu a esto. Cumplían seguramente como buenos israelitas la ley, pero se abrían al Espíritu. También María y José se abrieron a la voz del Espíritu Santo. Bastaría pensar en la encarnación, hágase en mí según tu palabra, o en José que a la voz del ángel sale en camino a acoger a María y también a llevarle a Egipto para proteger al niño Jesús. Esa dinámica también nosotros tenemos que mantenerla dentro de nuestra vida espiritual. Estar abierto a las emociones que el Señor suscita en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, pero también recordar que es ese mismo Espíritu el que habla en todo eso ordinario del día a día que caracteriza el buen vivir del cristiano. Oración personal y comunitaria, vida sacramental, práctica de las buenas obras, particularmente en domingo, ¿no? Las obras de misericordia, la participación de la misa dominical, la confesión frecuente. Todo es parte de la misma dinámica de lo que el Señor va haciendo en nuestra historia. Roguemos al Señor en este día, pues, nos concede esta gracia uno, de aprender a mantener siempre presente que lo importante en todo nuestro itinerario es contemplar al Señor, gozarnos en su presencia. Y segundo, estar abiertos a las mociones del Espíritu Santo, particularmente viviendo en el día a día una buena vida cristiana. Alabado sea Jesucristo.